Mi nombre es Lidia Araya. Soy gerente de carteras de inversión del Grupo Financiero Mercado de Valores de Costa Rica y tengo el placer de compartir con ustedes una gran oportunidad de inversión. Cada vez más, los inversionistas buscan que sus inversiones hagan la diferencia. Por esta razón, innovamos e incorporamos al mercado costarricense nuestro nuevo fondo de inversión Equilibrio. Este es un producto donde se invierte en activos que procuran canalizar sus recursos hacia empresas o emisiones que generen un impacto positivo a nivel ambiental, social o de gobernanza, siendo una nueva alternativa de inversión. Con el Fondo de Inversión Equilibrio buscamos brindarle un valor adicional a sus objetivos financieros, obteniendo el mejor balance entre riesgo y rendimiento mientras se ayuda al mundo y la sociedad. Este nuevo fondo de inversión está dirigido tanto a personas físicas como institucionales que deseen invertir a mediano o largo plazo. El fondo está denominado en dólares, requiere una inversión mínima de $1,000 y a través del cual el inversionista puede tener acceso a diversos mercados, sectores e industrias y tipos de activos, tales como bonos, acciones, ETFs y fondos de inversión. En el 2020, los fondos de inversión de carácter sostenible a nivel mundial superaron los 4,000, tras un importante ascenso a causa de la pandemia. Lo invitamos a invertir con propósito para que juntos construyamos el bienestar de sus finanzas y un legado de inversión sostenible. Contáctenos para que conozcan más detalles sobre esta oportunidad de inversión. Buenos días. En nombre del Mercado de Valores de Costa Rica, le damos la bienvenida al lanzamiento de nuestro Fondo de Inversión Equilibrio Multifondo No Diversificado. En el 2022, Mercado de Valores anunció su adhesión a los principios de inversión responsable. El grupo financiero fue pionero en la incorporación de estos principios en el mercado local para así proteger los intereses de los clientes y a su vez tener un impacto positivo en las diferentes áreas de la sociedad. El Fondo de Inversión Equilibrio tiene como objetivo invertir en activos que canalicen sus recursos hacia emisiones o empresas que generen un impacto positivo en la gestión de los factores ambientales, sociales y de gobernanza, también conocidos con la sigla ASG. Nos acompaña Silvia Jiménez Navarro, nuestra gerente de inversiones, y Lidia Araya, nuestra gerente de carteras de inversión. Silvia presentará el marco de lo que son las inversiones responsables y lo que Mercado de Valores de Costa Rica viene liderando en este tema. Silvia, bienvenida. Muchas gracias, Pilar. Es un gusto compartir hoy con nuestros clientes sobre el tema de inversiones responsables. Así que voy a empezar a compartir mi presentación. Es importante porque, como ahora decía Pilar, en Mercado de Valores firmamos el año pasado nuestro compromiso con la inversión responsable y ser parte de una comunidad, que es lo que les voy a estar explicando. Sin embargo, cuando hablamos de inversiones sostenibles, inversiones responsables, pensamos que es algo que viene de hace poco tiempo. No sé, quizás después de la pandemia, como veíamos en el video introductorio, es donde más auge se le ha dado y más crecimiento hemos recibido. Sin embargo, si nos vamos a buscar antecedentes sobre estos temas, se viene hablando desde los años 70, hasta por los primeros fondos sostenibles, donde empieza al mismo consumidor o inversionista a tener una demanda responsable, un comportamiento responsable. Ya no es solo un consumo por satisfacer, sino también hay una parte holística alrededor de ahí, desde los años 70. Luego tuvimos en el año 80 la creación de la Coalición de Economías Responsables y se da incluso por un evento de riesgo el vertido en el barco Exxon Valdez, que al final tuvieron pérdidas económicas importantes para la empresa, y empiezan todo el cuestionamiento de que la actividad económica de cada una de las empresas puede tener un impacto al final en el rendimiento y en la sostenibilidad de la empresa en el mediano y largo plazo. Luego empiezan en los años 90, se firma lo que fue el protocolo
de Kioto y empezamos a tener mayor conversación sobre la reducción de emisiones de dióxido de carbono. Ya en el año 2000 trabajamos se ve el Pacto Mundial de las Naciones Unidas incorporando y ya ahí sí ya empezamos a escuchar asuntos ambientales, sociales, buen gobierno en el mundo de las empresas. Y es a raíz de estas conversaciones y estos trabajos comunitarios entre varias organizaciones en la sociedad que se empiezan a tener una mayor organización alrededor de este tema. En el 2004, específicamente cuando estaba en la Secretaría de la ONU, Kofi Kaufman trabaja con el Banco Mundial, el gobierno de Suiza y la Corporación Financiera Internacional y conversan de cómo pueden integrar los principios en las estrategias de inversión. A raíz de esta reunión, un año luego se publica el documento de Who Cares Wins, que ya ahí se señala específicamente cómo incorporar factores ASG, que vamos a ver ahora lo que esto significa, que es la parte ambiental, social y de gobernanza, tiene, y esto es una afirmación importante, tiene beneficios comerciales y va a conducir a mercados sostenibles y por tanto va a mejorar los resultados para una sociedad en general. Posteriormente también se lanza el reporte de Freshfield por parte de la iniciativa financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y acá muestra la relevancia de los principios ASG en la valoración financiera de las organizaciones. Con este preámbulo y con todas estas iniciativas que se venían viendo a nivel global, en el 2006 se crea lo que son los principios de inversión responsable. Hay muchos movimientos alrededor de lo que son las inversiones responsables, sin embargo, me quiero centrar en los principios de inversión responsables de las Naciones Unidas, porque es quizás el órgano más grande en estos momentos que está trabajando en pro de este objetivo, en pro de poder hacer inversiones que sean de un análisis más integral, como lo vamos a ver ahora. Entonces, cuando hablamos de principios de inversiones responsables o qué son las inversiones responsables, básicamente lo que nos dice esta organización es aquella que tiene una estrategia que incorpora factores que analizan el impacto del ambiente, la parte social y el gobierno corporativo durante las decisiones de inversiones y en el ejercicio activo también de la propiedad, que esto es un elemento muy importante a la hora de las inversiones en acciones. Vamos a ver, conforme cada vez entramos en este mundo, que hay muchos términos que se pueden utilizar quizás de manera sinónimos, aunque probablemente algunos tienen un tinte que los va a diferenciar de otros. Entonces vamos a escuchar muchos temas de inversión sostenible o inversión en éticas, inversiones de impacto. Todos al final van a tener asociados al menos algún asunto relacionado con ASG. Por tanto, al final decimos a veces que se carecen de definiciones formales que a menudo las vemos usando indistintamente. Sin embargo, digamos, lo que es importante de entender en estos conceptos es que se establezcan siempre que haya como un propósito, donde se complementa los análisis de desempeño financiero más allá. ¿Por qué? Porque vamos a buscar un puente entre revisar oportunidades, riesgos financieros y resultados tangibles en el marco de reconocer que el análisis financiero va más allá solamente de un estado financiero, de un indicador, de una estadística, sino que vamos a realizar un análisis holístico de cada una de las inversiones desde un punto de vista de qué impactos tiene cada una de las actividades en las cuales estamos colocando nuestro patrimonio en la parte ambiental, en la social. Y muy importante que es para la empresa financiera la gobernanza. Para todos es importante, pero cuando se hace un análisis de una empresa como mercado de valores, la parte de gobernanza, por ejemplo, es sumamente importante. Es quizás de los riesgos o donde tenemos un mayor impacto, como lo estamos viendo incluso hoy en día en los mercados internacionales. Si separamos estas famosas siglas ASG, otras a veces los vemos como ESG por las siglas en inglés, básicamente que una es la parte ambiental y en la parte ambiental que vamos a estar viendo todos aquellos riesgos relacionados con cambio climático, contaminación, gestión de residuos, preservación del medio ambiente, energías, etcétera. Todos estos temas que van a tener al final un impacto sobre las condiciones ambientales. Luego, la parte social,
en qué podemos dividir, cuáles son los subtemas que tienen implicaciones en las partes sociales, derechos humanos, derechos laborales, condiciones de seguridad, igualdad de oportunidades, empleo, salud, educación, género, y así, digamos, qué impacto también tenemos sobre la comunidad de nuestra cercanía. Y muy importante, en la sostenibilidad de la empresa también, la gobernanza. Esa transparencia en la generación de las informaciones, la rendición de cuentas, gobiernos corporativos, la parte ética, corrupción, prácticas responsables y muy relación con stakeholders. Este reconocimiento que no es, que las empresas no viven en un mundo aislado y que por tanto, por ahí estar llenos de una muralla que los proteja del resto del mundo no es un negocio que pueda ser sostenible en el mediano y largo plazo. Pero la pregunta al final es ¿por qué? ¿Por qué vamos a invertir en inversiones responsables? Y básicamente los principios de inversión responsable nos agrupan en 3 grandes razones. Una, la materialidad. Entender ya la industria financiera, que tanto la parte financiera como de los riesgos ASG afectan. Son rendimientos que están implícitos en los rendimientos y que por tanto, conforme yo tengo un mejor entendimiento de estos riesgos, puedo tener un mejor precio y un mejor entendimiento del precio y de los rendimientos que están alineados a cada una de las inversiones. Por demanda del mercado. Y ahora lo vamos a ver también de que esto ha sido un movimiento que no ha venido de la oferta hacia la demanda, sino viene de la demanda hacia la oferta. Y eso es muy poderoso, porque cuando estamos hablando que es el mismo inversionista el que exige con mayor transparencia cómo se invierte su dinero, vemos cómo el dinero cada vez deja de ser una parte transaccional y se convierte cada vez más en un medio para impactar ya no solo la vida de cada uno de los individuos o de las empresas, sino su alrededor. Es el mismo inversionista que empieza a ver que no puede estar invirtiendo su dinero si alrededor de él se puede desmantelar o su propio patrimonio o su propia empresa. Y sí hay un factor que es importante, que es la regulación. En los países donde más ha avanzado estos temas es donde la regulación está orientada en los temas de ASG. Lo vemos en Europa y aquí a nivel también latinoamericano, en países como Colombia, Chile, Brasil, México, que son países que ya han avanzado en temas de regulaciones. Se ve que hay un avance muchísimo más rápido con relación a aquellos países que lo van haciendo de manera más voluntaria. Entonces, cuando hablamos de esos principios, ¿qué son? Al final, los principios de inversión responsables crea una red internacional de instituciones financieras respaldadas por las Naciones Unidas que trabajamos juntas para implementar 6 principios que vamos a conocer, que se llaman al final los principios. ¿Por qué es importante PRI, como le llamamos por sus siglas? Porque une a las diferentes entidades financieras, a los tenedores de patrimonio y que toman decisiones de inversión para que juntos podamos buscar hacer ese impulso en términos de estos indicadores. ¿Por qué? Porque hay que exigir cada vez más a las empresas que sean más transparentes en la información, que puedan gestionar sus riesgos que le están dando a su ambiente, a la parte social. Entonces, al crear un ecosistema, al final, de entidades, nosotros llamamos que este es el engagement, es decir, hace que todo el sistema pueda ir hacia un mismo objetivo. Entonces, al ser parte de esta comunidad, nos comprometemos, y esto es lo que hemos hecho nosotros acá en Mercado de Valores, es comprometernos con estos 6 principios de inversión responsables con el fin de promover una estrategia de inversión sostenible. ¿Cuáles son estos 6 principios? Son pocos y son retadores. El primero es incorporar asuntos de ASG en los análisis de inversión y en los procesos de toma de decisiones. Hay diferentes formas en que uno puede trabajar este tema. Lo más importante es
ser consciente cada vez más y trabajar a nivel de los análisis de manera transversal, de forma tal que podamos llevar a la conciencia cuáles son los riesgos que estamos asumiendo en cada una de las inversiones. Uno puede trabajar en excluir, uno puede trabajar en simplemente hacer conciencia. Las dos formas son válidas. 2, ser propietarios activos y incorporar los asuntos de ESG en nuestras prácticas y políticas de propiedad. 3, divulgar de manera adecuada estos asuntos por parte de las entidades en las que invertimos. 4, promover la aceptación y la implementación de los principios en el sector de las inversiones, es decir, tener mayor conciencia cada vez sobre estos temas. Que es muy importante, es trabajar de manera colaborativa para incrementar nuestra efectividad en la aplicación de los principios. No se logra trabajar en términos de inversiones responsables de manera aislada. Llama nuevamente a la comunidad, llama a que en conjunto es más fácil lograr los cambios. Entonces, es un compromiso de parte de cada uno de los signatarios buscar de manera colaborativa crear estos ecosistemas. Y por supuesto, si la gobernanza es importante, es uno de los es uno de estas siglas y uno de estos factores. La rendición de cuentas de parte de cada uno de los signatarios es importante. Con esto les doy un preámbulo de que al final el mercado de valores lo que hemos trabajado es ser parte de esta comunidad. Somos hoy fuimos el primer grupo el año pasado en firmar y hoy somos el único grupo financiero signatario en Costa Rica. Hay 5 signatarios a nivel de Costa Rica, pero los otros 4 son signatarios como dueños de su patrimonio, operadoras de pensiones o un grupo de inversionistas con un patrimonio que se han adherido acá, lo cual es súper importante y nos hemos sentido cada vez nuevamente por el principio colaborativo y de comunidad súper contentos cada vez que hay un nuevo signatario, porque esto nos hace acompañar y llevamos por eso contacto con ellos para poder ver cómo como país podemos ir impulsando. Entre más tengamos a nivel país, muchísimo mejor. Y somos parte de una comunidad de probablemente más de 4,000 signatarios a nivel del mundo. Exponencial ha sido desde la pandemia el crecimiento sobre la conciencia que hay a nivel de estos factores. Entonces, ¿qué nos da ser parte de esta comunidad a nosotros como mercado? No solo el compromiso, sino el acceso. Acceso a información, acceso a academia, acceso a poder compartir las mejores prácticas, ser parte de grupos que estén trabajando en términos de gobernanza, derechos humanos, temas sociales como análisis, en fin, nos permite ser parte de algo global, de una pertenencia y un compromiso aún mayor para con nuestros inversionistas. En el preámbulo de lo que mi compañera Lidia les va a estar presentando, voy a trabajar en estos 5 conceptos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, todos los activos uno los puede analizar en términos de ASG para poder dar una divulgación correcta de cuáles son los riesgos de cada uno de ellos, se han creado en esta tendencia instrumentos que son especializados, especialmente en bonos se han creado más categorías. ¿Por qué? Tenemos los bonos verdes. ¿Qué son los bonos verdes? Son aquellas emisiones de deuda que tienen dentro de su fin, en su creación, financiar proyectos que sean socialmente responsables con el medio ambiente. En Costa Rica hicimos el primero el año pasado con el Instituto Costarricense de Electricidad, cuya emisión está establecida que viene a financiar la energía limpia. Está también la categoría de bonos sociales, que bueno, si los verdes son para la parte ambiental, los bonos sociales son para financiar proyectos sociales. Luego están los bonos sostenibles, que es aquel que puede englobar objetivos sobre este dinero, sobre alguno o varios de los factores ASG. Luego ha tenido un auge muy importante, principalmente el año pasado, los bonos ligados a la sostenibilidad. ¿Cuál es la diferencia entre los bonos sostenibles? Que los bonos vinculados a la sostenibilidad no tienen un propósito directo
a cumplir con ese financiamiento un objetivo, sino que la empresa se financia para utilizar en diferentes objetivos, pero se compromete a ir mejorando algunos indicadores relacionados con sostenibilidad. Huella de carbono, impacto, reforestaciones, mejoras en derechos de los trabajadores, cualquiera que sea en la estrategia de sostenibilidad de la empresa, una forma de ir a buscar financiamiento, pueden, digamos, emitir unos bonos ligados a la sostenibilidad. Entonces va a haber un seguimiento y una rendición de cuentas sobre el avance en estos indicadores, de manera tal que pueda tener un beneficio a nivel de la tasa de interés que paga. El último de los instrumentos son los fondos ASG, que esto aquí se engloban básicamente todo lo que sean carteras administradas, ETFs o fondos mutuos, que en sus procesos de análisis y selección de activos, además de criterios financieros, van a trabajar en una serie de criterios también relacionados con ASG. En acciones es un poquito distinto, quizás no hay un instrumento especializado como esta acción es ASG. Lo que se dice es que esta acción que representa esta empresa tiene o no qué impactos a nivel de los criterios de ASG. Si nos vamos para darnos una idea de cómo vienen creciendo este tipo de inversiones, que no es un tema aislado, sino es un tema realmente que viene de forma fuerte. Hoy en día tenemos un mercado de más de 2.5 trillones en fondos ASG alrededor del mundo. En el último cuatrimestre del 2022, el crecimiento fue de un 12%, como diríamos flat. Punta a punta, los fondos que estaban invirtiendo en ASG crecieron un 12%. Sí, Europa es el área que concentra la mayor parte de estos activos, un 83% de estos activos, muy amparados realmente que lleva muchísimos más años trabajando en estos temas y hay regulación bastante estricta con relación a estos temas. De hecho, hace poco sacaron una norma que va a estar relacionada con las empresas incluso que van a estar exportando hacia Europa. El 20% de los fondos en Europa son ya ASG. ¿Cuál ha sido la principal limitación que ha tenido este tipo de emisiones? Y principalmente lo vemos en Estados Unidos, donde ha sido una economía que es súper importante que esto avance, pero todavía viene un poco rezagado con relación a Europa. Se habla de que todavía falta información robusta con relación a la rentabilidad, como eso de los principales obstáculos. Entonces son temas también que hay que venir trabajando conforme este progreso se viene desarrollando. En bonos, el año pasado, en el 2020, perdón, se emitieron 425.000 millones de bonos. Un 60% de esos son verdes, que son típicamente lo que más tenemos a nivel de las emisiones todavía. En Latinoamérica el año pasado se disparan los ligados a la sostenibilidad. Y para terminar mi espacio, esta es una reflexión que tomé de JP Morgan, donde habla de 5 razones por las que el tema de ASG es un tema de largo plazo. No estamos hablando de que sea una posición táctica. Lo que decimos es decir, no es a corto plazo una inversión que tomamos ganancias y salimos. Son inversiones de largo plazo o inversiones que llamamos por convicción. ¿Qué hay atrás de esta premisa? Esas 5 razones son: la demanda la lideran los inversores. Más de 500.000 millones fluyen hacia fondos integrados ESG en el 2021. Eso es un crecimiento de un 55%, nada despreciable. Es tan poderosa cuando vienen desde la demanda. ¿Por qué? Porque son las inversiones que tienen el dinero y las grandes instituciones que han venido también ya entrando en estos temas, que cada vez van exigiendo mayor transparencia en sus estrategias de inversión. Entonces, esto es muy poderoso porque realmente va jalando a la industria sobre un proceso. La tecnología impulsa la innovación de productos.
La tecnología hoy en día ayuda a los gestores de fondos a seguir este ritmo de crecimiento del desarrollo de inversiones sostenibles. La captura, la documentación, la información es importante para poder gestionar una cartera en estos indicadores. Entonces, a la medida que los gestores cada vez van utilizando mayor tecnología, van a ir generando mayores datos y conforme tengamos mayores datos vamos a tener cada vez mayores oportunidades en estas estrategias. La tercera razón es que se anima a las empresas a tomar medidas. Entonces, cada día las empresas, ya un 88% de las empresas públicas, de una u otra forma integran estos factores en su estrategia. Entonces, este reconocimiento de administrar cada vez una estrategia empresarial tomando en cuenta estos temas, va haciendo que sus trabajadores también vayan teniendo una mayor conciencia. Y conforme tenemos mayor conciencia sobre todos estos temas, vamos a ir generando un mundo más sostenible para cada uno. La investigación se centra cada vez más en los resultados sostenibles. ¿Qué queremos decir con eso? Se van desarrollando cada vez más cómo respaldar ese crecimiento de las inversiones sostenibles, asegurando que el desarrollo que sean de estos productos sean innovadores, que investigaciones empiecen a patentar y que hay una administración rigurosa de las inversiones para trabajar que realmente lo que le estamos brindando a los inversionistas tengan esa verdadera gestión en estos riesgos. Otro elemento que contribuye a las inversiones responsables es que la transición energética está generando nuevos riesgos y nuevas oportunidades. Al centrarse las credenciales de ESG de las empresas individuales, los inversores prestan mayor atención a los sectores, a los países y a las regiones que tienen resiliencia. Y esa resiliencia les da competitividad y por tanto van a ir tomando decisiones para llevar a sus inversiones hacia estos sectores o hacia estas empresas, hacia estos países que cada vez más van siendo conscientes y se van a estar preguntando si deberían de estar haciendo los análisis acá, si este país está haciendo las decisiones dirigidas a estos procesos o esta región o esta empresa. Entonces, todos los temas tecnológicos relacionados a estos avances van a ser necesarios para ir impulsando temas como emisiones netas de carbono que están por aquí inmersas. Otro tema que quería tocar antes de salir, es importante ver también cómo la parte regulatoria o la parte de movimientos internacionales impacta cada uno de estos temas, ¿verdad? Ya hay varios temas en el centro, como ha sido la Agenda 2030, como es el COP26, que va poniendo metas a nivel países sobre alcances en términos de cambio climático o de objetivos de desarrollo sostenible y que indirectamente va a impactar en el mercado, bueno, directamente más bien en el mercado financiero. Entonces, bueno, con esto quiero dejar este preámbulo. Ahora podemos tomar algunas preguntas al final de la conversación. Muchas gracias. Silvia, muchas gracias. Muy interesante reconocer la importancia de incluir en nuestros portafolios las inversiones con criterios ASG. Lidia, muy animada y muy orgullosa de esta nueva alternativa de inversión que se incorpora al catálogo de productos que ofrece para nuestros inversionistas Mercado de Valores. Te agradezco iniciar la presentación sobre las características y bondades de nuestro Fondo Equilibrio. Buenos días, muchas gracias, Pilar. Buenos días para todos, un gusto acompañarlos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros para que conozcan acerca de nuestro nuevo fondo de inversión Equilibrio, que con mucho orgullo queremos venir y contarles acerca de qué se trata el fondo de inversión. Bueno, primero que todo, para iniciar, ¿cuál es el objetivo del fondo de inversión? La idea de Equilibrio es que vaya a ser un fondo que invierta en activos que busquen invertir en actividades económicas o productivas que apoyen el desarrollo sostenible o el mejoramiento del ambiente o el mejoramiento de la parte social o de mejores prácticas de gobernanza a través de instrumentos que hayan sido catalogados como ASG por algún tercero.
¿Cuáles son las principales características del fondo de inversión? Bueno, primero que todo, esto es un fondo de inversión que va a estar denominado en moneda en dólares. Va a ser un fondo de tipo abierto. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, es un fondo de inversión que el patrimonio va a ir variando en función de la cantidad de inversionistas que ingresen o salgan del fondo, y no va a ser un fondo de inversión que transe a través de bolsa, sino que la inversión y la liquidación de las inversiones se hace directamente con la sociedad administradora del fondo, que somos nosotros, Multifondos. El horizonte de inversión que va a tener el fondo es invertir a mediano a largo plazo. Importante, la política del fondo no va a ser distribuir dividendos en forma periódica, sino que la idea es que sea un fondo de crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que la cartera de inversiones vaya generando, el mismo gestor va a ir reinvirtiéndolo dentro de la misma cartera y se va a ir acumulando sobre el precio de la participación. Entonces, el inversionista, una vez que salga del fondo, es que va a haber materializado eso que el fondo haya ido acumulando sobre el precio de la participación. La intención, como ya les dije, es que la estrategia que va a seguir el fondo va a ser invertir en activos que cuenten con componentes ASG. Y es un fondo que no es especializado, porque ahora vamos a ver, va a invertir en variedad de mercados y tipos de sectores. ¿A quién se dirige? ¿En qué tipo de inversionistas pensamos a la hora de definir este fondo de inversión? Es un fondo que se dirige tanto a inversionistas físicas, ¿verdad? Personas naturales que quieran invertir su patrimonio, como también inversionistas con un perfil institucional que tengan interés en los temas ASG, en invertir en activos en ASG, pero que además anden buscando la apreciación de su capital en el mediano a largo plazo, que no requieran de liquidez inmediata ni tampoco estén esperando recibir ingresos en forma periódica, no lo requieran, y que además estén interesados en diversificar sus inversiones a través de variedad de mercados. ¿En qué invierte el fondo? ¿Cómo está definida, digamos, la política de inversión del fondo, que quedó realmente bastante amplia? El fondo puede invertir tanto en valores de renta fija, entendamos por valores de renta fija como bonos, que nos está ahora contando Silvia, también en valores de renta variable, que podrían ser como acciones o participaciones de fondos de inversión, y en valores alternativos. Podemos invertir el fondo de inversión tanto en mercado local, que la intención es, actualmente el mercado local lamentablemente ofrece pocas alternativas de inversión, pero nuestra intención es que conforme vayan apareciendo más, el fondo tenga la capacidad de también invertir en este tipo de activos. Y también va a invertir en los mercados internacionales, y de hecho, como lo vamos a ver más adelante, el fondo va a arrancar con una cartera completamente internacional de momento. Puede invertir tanto en valores del sector público como emisiones que realicen, por ejemplo, gobiernos de diferentes países o bien instituciones del sector público de los países, como también en valores privados, es decir, emitidos por empresas, ¿verdad? Valores corporativos. ¿En qué no vamos a invertir? Ya la política del prospecto del fondo de inversión cuenta con una lista exhaustiva, digamos, que vemos aquí en pantalla, de en cuáles prácticas no vamos a financiar, que son típicamente, ¿verdad?, las que se suelen considerar controversiales, ¿verdad?, y con las que no quisiéramos, digamos, estar alineadas, tales como temas de alcohol, de armas, temas de energía nuclear, entretenimiento para adultos o cosas que vayan en contra de los principios fundamentales de los trabajadores y derechos de trabajo, cualquier cosa, digamos, ilegal, temas de juegos de azar, esos son cosas, digamos, que quedan excluidas de lo que vayamos a financiar. Un poco contarles cómo vamos a hacer ese proceso de selección de activos, cómo es que seleccionamos los instrumentos. Bueno, primero que todo partimos, digamos, existen fuentes de información importantes, digamos, en las que nosotros nos apoyamos, como lo es el caso de Bloomberg, de Morningstar. Adicionalmente, Mercado de Valores
tiene mucha relación con contrapartes y acuerdos y relación de muchos años con empresas como EFG, con administradoras de fondos como Franklin Templeton, PIMCO, entre muchos otros, a través de los cuales recibimos mucha información y podemos, digamos, seleccionar activos que hayan sido a través de metodologías, digamos, revisados y catalogados como ASG y recomendados, o bien activos inclusive que ya cuenten con una certificación internacional, ¿verdad? Emitido por un tercero de segunda opinión que además dice que el activo está certificado. Partimos de esa lista, nosotros posteriormente además utilizamos la herramienta del MSCI que permite, digamos, segregar y analizar a detalle cada uno de los activos para ver cuál es la evaluación ASG que tiene y cuáles son las métricas, digamos, los impactos que se logran a través de las métricas ASG en la cartera. A partir de ahí vamos analizando lo que salga de esas métricas y entonces hay activos que son excluidos según la lista que les compartí hace un ratito de en qué no vamos a invertir y vamos seleccionando los activos que más nos van gustando. A partir de ahí aplicamos el análisis cualitativo y cuantitativo, ¿verdad? De análisis riesgo-rendimiento que generalmente de todas maneras se realiza para cualquier inversión, ¿verdad? Ya en temas más fundamentales del activo y del mercado. Una vez que seleccionamos ahí activos que vamos, digamos, segregando los activos que querramos incorporar dentro de la cartera del fondo, luego se pasa por un filtro adicional del Grupo Financiero Mercado de Valores que cuenta con una metodología para la selección de activos, de qué es lo que nosotros podemos llegar y recomendarle a nuestros inversionistas para que incorporen en la cartera. Ellos aplican revisiones adicionales y a partir de ahí nos dicen, bueno, estos activos pasan, estos no pasan. Los que pasan, entonces ya con eso procedemos a hacer ya la asignación táctica de activos en la cartera. Una vez incorporados en la cartera, como cualquier fondo de inversión, ya pasa desde luego un proceso constante de monitoreo y control de la cartera, ¿verdad? Y aplicar los rebalanceos que sean necesarios en forma periódica. Y finalmente cierra con el ciclo constante, ¿verdad? De la rendición de cuentas a través de la estructura de gobierno corporativo que tenemos en la empresa para toma de decisiones y rendición de cuentas, como es el comité de inversiones, entre otros órganos, comité de riesgos, etcétera, los que vayan aplicando. Quisiera contarles también un poquito más a detalle en ese análisis que hacemos a ASG, exactamente, digamos, qué es lo que evaluamos entre cada uno de los activos. Entonces, para lo que son carteras como de ETFs y de fondos mutuos, de fondos de inversión, la herramienta lo que permite es revisando qué tanto cada una de las tenencias que forman parte de la cartera del fondo o del ETF, esas empresas, qué tanto están alineadas, empresas o emisiones, ¿verdad? Están alineadas con los objetivos de cambios climáticos. Y qué tanto están expuestos, digamos, al riesgo en oportunidades de transición climática. Entonces aquí, por ejemplo, bueno, qué tantas toneladas de emisiones de dióxido de carbono se generan, qué tanto se aumenta la temperatura, ¿verdad? Del mundo a través de ese tipo de emisiones. Se analizan todo el impacto a nivel de cuestiones ASG, se le emite, digamos, como un símil de la calificación de riesgo, solo que una calificación ASG. Se revisan qué tan alineadas están estas empresas con las prácticas de independencia en la junta directiva y además qué tanta diversidad de directorio existen en esos órganos de dirección, qué tanto participan también mujeres de las decisiones. Para la parte de bonos, se analiza qué tanto esa emisión, si la emisión de esa empresa es suficiente para mantener el calentamiento global, que también gestiona la empresa en general los diferentes aspectos ASG que podrían llegar a afectarla financieramente.
Se revisa también si la empresa ha sido en algún momento de su vida o en la actualidad acusada por algo relacionado con conductas controvertidas o que esté participando en este momento de conductas controvertidas. Se revisa también qué tanto esa misión va alineada con el alcance de los objetivos de desarrollo sostenibles, a cuáles objetivos de desarrollo sostenible, digamos, se logran alcanzar. Y para ambos tipos de activos, tanto fondos como ETFs, les decía, se revisa, ¿verdad? Que ninguna empresa esté relacionada con temas de prácticas controvertidas. Contarles también, bueno, el fondo de inversión no ha iniciado operaciones, pero nuestra expectativa es que en las próximas semanas va a estar dando inicio, y quisiera compartirles cómo hemos decidido hacer el posicionamiento táctico, digamos, estratégico, perdón, de los activos, cómo va a estar conformada la cartera del fondo de inversión. Inicialmente vamos a partir con una cartera que va a estar invertida 70% en activos de renta fija y un 30% van a ser activos de renta variable. Con esta cartera es que vamos a iniciar. A lo largo de la vida del fondo podría haber ciertas fluctuaciones en estos rangos, en un más o menos 10%, pero inicialmente vamos a arrancar con un 70% en renta fija, 30% en renta variable. Desde el punto de vista de instrumentos, el 60% van a ser bonos, un 31% van a ser ETFs y un 9% fondos. De la parte de renta variable, del 30% de renta variable, lo vamos a lograr a través de un 80% en ETFs y un 20% en fondos. Y la parte de renta fija principalmente va a estar compuesta directamente por bonos, un 86%, y un 10% van a ser ETFs y un 4% fondos de inversión. Importante, el principal activo que vamos a tener dentro de la cartera, que son bonos, van a ser bonos con una calificación de riesgo promedio de W+, con una duración promedio de 7.67 años. Y estos bonos son catalogados, un 55% van a ser bonos verdes, 15% bonos sociales, y un 30% bonos sostenibles. Desde el punto de vista de exposición geográfica de la cartera, va a estar principalmente expuesta hacia Norteamérica y diferentes países de Latinoamérica, eso en mayor medida, pero también va a haber exposición hacia países de Asia, de Oceanía y de Europa. Desde el punto de vista de industrias y sectores, vamos a tener inversiones en variedad de sectores, entre ellos los más importantes: tecnología, telecomunicaciones, el sector financiero, de salud, alimentos, automotriz, energía, empaques, inmobiliario y de servicios públicos. Vamos a tener inversiones principalmente en sector corporativo, es decir, van a ser mucha exposición hacia empresas, pero también va a haber participación de emisiones soberanas. Con esta cartera inicial que hemos conformado, se está alcanzando una calificación de riesgo ASG de A, en una escala de A, que es sumamente buena, nos sentimos muy complacidos por eso. Desde el punto de vista de cómo impacta al incremento de la temperatura global, con esta cartera nos vamos a ubicar en un rango de incremento entre los 2 grados centígrados a 3.2 grados centígrados, que aquí es un poquito más elevado, la verdad, de lo que nos hubiera gustado o del ideal. Sin embargo, va muy acorde con la industria de fondos de inversión sostenibles. Este es, digamos, el estándar. Entonces, ahí estamos alineados. Métricas adicionales que me gustaría compartirles con relación a la cartera inicial del fondo. La parte de ETFs y fondos de inversión va a tener una exposición al carbono, va a generar 193.98 millones de toneladas por cada $1.000.000 en ventas. El 15% de los ingresos de estos fondos y ETFs son completamente ingresos verdes. Hay un 78% de independencia en la junta directiva y un 31% de diversidad en la conformación de la junta directiva.
Si nos vamos a analizar de la parte de bonos de la cartera, realmente estamos con la mejor nota posible en verde, totalmente en cumplimiento, con indicadores relacionados con los principales temas de controversia a nivel ambiental, a nivel social, lo que es si lo segregamos y abrimos un poco con clientes en temas de derechos humanos y con la comunidad, en temas de derechos de trabajo y de la cadena de suministro, y en temas de gobernanza estamos totalmente en cumplimiento. Esto es una escala que va en 4 factores. Hay verde, hay amarillo, anaranjado y rojo. Después, con la parte de bonos, en promedio, cada uno de los bonos, digamos, logra alcanzar al menos 3 objetivos de desarrollo sostenible, y hay algunos que llegan inclusive a alcanzar un máximo de 6 objetivos de desarrollo sostenible. Es importante que todos los activos de la cartera, digamos, ninguno tiene exposición ni está relacionado con ninguna práctica controversial. ¿Cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible que nosotros estamos buscando impactar a través de las inversiones del fondo? Son básicamente 11 de 17 objetivos de desarrollo sostenible que existen. Desde luego desearíamos con el tiempo ir pudiendo ampliar aún más esta lista, pero de momento con esta cartera inicial estamos teniendo incidencia en el objetivo 13 de acción por el clima, en el 7 de energía asequible y no contaminante, en el 12 de producción y consumo responsable, en el 8 de trabajo decente y crecimiento económico, en el 5 de igualdad de género, en el 9 de industria, innovación e infraestructura, en el 8 de agua limpia y saneamiento, en el 2 de hambre cero, en el 11 de ciudades y comunidades sostenibles, en el 16 de paz, justicia e instituciones sólidas, y finalmente en el 10 relacionado con la reducción de las desigualdades. Algunos datos interesantes para los inversionistas de cómo se puede hacer para invertir en el fondo de inversión y cuánto es la inversión mínima. Es un fondo que lo hicimos sumamente accesible para que precisamente sea muy fácil para un inversionista poder invertir. Entonces el monto mínimo de inversión es de $1,000. Ese es el mismo monto que tiene que mantener para permanecer en el fondo, y cuando vaya a hacer aportes adicionales o retiros tienen que ser por $1,000. Importante, en la política de inversión hemos establecido que el plazo recomendado de permanencia para un inversionista idealmente es de 3 años. Sin embargo, el plazo mínimo que hemos definido de permanencia es de 6 meses. Entonces, que si un inversionista invierte, si se sale antes de los 6 meses, en ese caso sí se le cobraría una comisión de castigo, digamos, por salida anticipada, pero una vez que cumpla los 6 meses plazo, ya el dinero queda, digamos, disponible eventualmente si el inversionista desea retirarse. Importante, los datos de inversiones. El fondo de inversión tiene estimado hacer inversiones en forma semanal. Todos los días miércoles van a ingresar los dineros de las órdenes que hayamos recibido el día anterior, martes, antes de las 12 mediodía, que es la hora de corte establecida en el prospecto. En el caso de las redenciones, el fondo de inversión va a tener salidas mensuales, va a ejercer las órdenes para salir del fondo. Hay que poner la orden al fondo el primer miércoles de cada mes, antes de las 2 de la tarde, que es la hora de corte, y el fondo estaría liquidándole al inversionista el tercer miércoles del mes, es decir, 15 días después. Ya como para ir terminando, una reflexión de por qué invertir en equilibrio consideramos que es una excelente alternativa de inversión para nuestros inversionistas. Primero, porque eso es una inversión con propósito, ¿verdad? Aparte de lograr alcanzar un objetivo financiero, además estamos buscando tener un impacto positivo en el ambiente y en la sociedad. Es una cartera de inversión que va a estar sumamente diversificada, como lo pudieron ver, tanto por mercados, por clase de activos, por sectores y por industrias.
Desde el punto de vista de rentabilidad, es un muy adecuado balance entre riesgo y rendimiento. Este tipo de inversiones se ha probado con el tiempo que suelen ser muchísimo más resilientes, ¿verdad? Se tiene un mejor manejo de los riesgos y por lo tanto suelen ser inversiones, digamos, menos volátiles y que al final en el largo plazo terminan generando mucho valor y por lo tanto, digamos, una adecuada rentabilidad con ese nivel de riesgo asumido. Además, es un producto sumamente accesible. Primero, es un fondo de inversión local, regulado, inscrito acá en Costa Rica, que por lo tanto, además, hay acceso completo a información. El inversionista, ¿verdad? Como todo fondo de inversión regulado en el mercado local, hay información siempre disponible sobre el fondo, todo un tema de transparencia. El monto de inversión es muy bajo, de $1,000, como lo acabamos de ver. Y además, al ser un fondo abierto con entradas semanales y salidas mensuales, pues también es como muy fácil, ¿verdad? Ingresar y salir del fondo de inversión. Entonces, los invitamos a invertir con propósito y bueno, quedamos aquí ahora atentos a las preguntas que puedan tener. Bueno, Lidia y Silvia, la audiencia muy animada, felicitando a Mercado de Valores por esta nueva opción de inversión, por ser un grupo financiero que siempre está innovando con una visión de largo plazo. Gracias a todas las personas que nos están enviando esas felicitaciones. Tenemos varias inquietudes. Lidia, hay una inquietud de una de las personas que nos acompañan. Menciona, no le queda claro si el fondo invierte solo en Costa Rica o en el extranjero. Muchas gracias, Pilar. El fondo de inversión va a poder invertir tanto en el extranjero como en Costa Rica. De momento, la cartera va a iniciar con inversiones 100% en el extranjero, pero más adelante nos gustaría ir incorporando también inversiones en Costa Rica, en inversiones locales. ¿Por qué no lo estamos haciendo desde el inicio? Porque de momento hay muy poquitas alternativas en el mercado local, pero esperamos que con el tiempo también cada vez vayan incorporándose más emisores y que podamos, por lo tanto, aprovechar esto e irlo incorporando dentro del fondo. Gracias. Hay otra inquietud muy interesante. Silvia, nos preguntan cómo se le da el seguimiento a las empresas para que sigan cumpliendo con los principios de ASG a largo plazo. Sí, gracias. Gracias por la pregunta. Vamos a ver, cuando estamos haciendo los análisis de las empresas, bueno, ahí Lidia explicaba desde el fondo cómo se hacen los análisis siguiendo las empresas, proveedores como es Morningstar, MSCI y Bloomberg. Y sí, es una responsabilidad de nosotros como mercado de valores darle seguimiento de manera continua a cada uno de estos indicadores. También una de nuestras principales formas de estar nosotros primero actualizados en cómo hacer esto y es la comunidad que nos da PRI. PRI nos está proveyendo de las metodologías que se necesitan para poder darle seguimiento en estos factores. Entonces, ya nosotros tenemos un año de estar ya en PRI, ya en estos momentos tenemos las metodologías para darle seguimiento a las empresas. Locales o internacionales. Obviamente tenemos más retos en la parte local por el tema que no tenemos suficiente engagement con todos los puestos de bolsa, todas las operadoras. Ojalá y que todos los bancos empecemos a pedirles a los emisores temas en esta línea para poder mejorarles avances, pero ese es un proceso en el que vamos madurando conforme vamos entrando. Pero Bloomberg nos da a nosotros seguimiento de indicadores, MSCI también, y para fondos nos da acceso Morningstar con bastantes sistemas de indicadores que proveemos a la administración del fondo para que ya tome sus decisiones de inversión. Entonces, son varios frentes, ¿verdad? Tener siempre la metodología, la disciplina de estar siguiendo, pero también buscando siempre las buenas prácticas que nos dan a nosotros los diferentes proveedores. Estás con el micrófono cerrado, Pilar.
Perdón. Gracias, Silvia. Hay otra inquietud que nos hacen sobre la calificación mínima de los bonos que va a tener nuestro portafolio. Según el prospecto, la calificación de riesgo de crédito, ¿verdad? Se ubica en B, al menos que sea de B. Perfecto. También nos preguntan, pensando en la diversificación con un horizonte de tiempo de largo plazo, que tú nos hacías énfasis en la presentación, ¿cuál será el porcentaje que se recomienda para invertir en el fondo? Si quieres la puedo tomar. Perfecto, gracias. Realmente esto es un fondo diversificado. ¿Por qué? Porque tenés tanto renta fija como renta variable. Entonces, no hay un porcentaje realmente mínimo, dependerá ya su perfil de riesgo y su horizonte de inversión. Pero esto es digamos, esto es un instrumento en el cual alguien, si su objetivo de inversión es a 3 años plazo, como lo decía Lidia, y se va a encontrar cómodo con esta distribución estratégica en términos de riesgo, puede invertir el 100% de su patrimonio en esto, porque es al final una estrategia bastante diversificada. Entonces, yo los llamaría más bien a que se sienten con uno de nuestros asesores y poder revisar si la estrategia en términos de perfil de riesgo y horizonte de inversión se adapta para ustedes, pero no hay una restricción en términos de porcentaje por la diversificación misma que tiene el producto. Sí, gracias, Silvia. ¿Existe un tratamiento regulatorio de parte de las superintendencias? Nos pregunta una persona que ha estado muy atenta con las preguntas y le agradecemos muchísimo que esté participando. Este sí es un fondo de inversión inscrito en el Registro Nacional de Valores Intermediarios y por lo tanto está sujeto a regulación por parte de la Superintendencia General de Valores, al igual que todo el resto de fondos de inversión que administramos desde Multifondos de Costa Rica. Bueno, muchas preguntas, muchas inquietudes. Algunas de las inquietudes vamos a darle respuesta a cada uno de ustedes. Ya hay una pregunta muy interesante, Silvia, sobre el retorno histórico del fondo ASG versus MSCI al World Index. ¿Tenemos información al respecto? No tengo en estos momentos a mano la respuesta, pero por supuesto que le vamos a estar enviando la información. Perfecto. Bueno, como les mencionaba, tenemos muchas inquietudes. En nombre de Mercado de Valores, muy agradecidos con el interés y con todas las inquietudes que se han planteado. Agradecemos la confianza que han depositado en Mercado de Valores. Durante 46 años, Mercado de Valores se ha distinguido por estructurar productos de inversión innovadores como referentes del mercado bursátil costarricense. Permanentemente aporta nuevas alternativas de inversión pensadas en el bienestar financiero de los inversionistas. Están en el chat tenemos una encuesta, valoramos muchísimo si nos apoyan en resolverla. Para nosotros es muy importante la retroalimentación de este tipo de eventos que realizamos para los inversionistas. También tenemos un QR también para las personas que estén interesados en el portafolio. Nuestros asesores y los grupos de expertos que tenemos en Mercado de Valores siempre están a su disposición para enviar la información y vincularlos a esta excelente alternativa de inversión. Les agradecemos muchísimo su participación. Las preguntas que quedaron pendientes vamos a resolverlas. Vamos a enviar la presentación a todas las personas que quedaron inscritas en esta webinar para que la puedan compartir y puedan estudiarla. Muchísimas gracias, Lidia, Silvia, gracias por toda la información muy valiosa. Y bueno, no sé si tienen algún comentario adicional ya para despedirnos. Nada más agradecerles a todos los que nos acompañaron hoy por mostrar interés por esta nueva alternativa de inversión que les ofrecemos. Igual de mi parte agradecer el espacio y invitarlos igual a analizar esta oferta de inversión. Como les decía, no es un tema, ASG no es un tema de moda, es un tema de tendencias de largo plazo y va a generar retornos, digamos, en ese momento. Bueno, muchísimas gracias.
Los esperamos en otra oportunidad. Mi nombre es Lidia Araya. Soy gerente de carteras de inversión del Grupo Financiero Mercado de Valores de Costa Rica y tengo el placer de compartir con ustedes una gran oportunidad de inversión. Cada vez más, los inversionistas buscan que sus inversiones hagan la diferencia. Por esta razón, innovamos e incorporamos al mercado costarricense nuestro nuevo fondo de inversión Equilibrio. Este es un producto donde se invierte en activos que procuran canalizar sus recursos hacia empresas o emisiones que generen un impacto positivo a nivel ambiental, social o de gobernanza, siendo una nueva alternativa de inversión. Con el Fondo de Inversión Equilibrio buscamos brindarle un valor adicional a sus objetivos financieros, obteniendo el mejor balance entre riesgo y rendimiento mientras se ayuda al mundo y la sociedad. Este nuevo fondo de inversión está dirigido tanto a personas físicas como institucionales que deseen invertir a mediano o largo plazo. El fondo está denominado en dólares, requiere una inversión mínima de $1,000 y a través del cual el inversionista puede tener acceso a diversos mercados, sectores e industrias y tipos de activos, tales como bonos, acciones, ETFs y fondos de inversión. En el 2020, los fondos de inversión de carácter sostenible a nivel mundial superaron los 4,000, tras un importante ascenso a causa de la pandemia. Lo invitamos a invertir con propósito para que juntos construyamos el bienestar de sus finanzas y un legado de inversión sostenible. Contáctenos para que conozcan más detalles sobre esta oportunidad de inversión.